Miércoles 27 de mayo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que lo seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado de nuevo el tiempo ordinario. Y durante estos días estaremos leyendo el Evangelio de San Marcos. Después comenzaremos a leer el Evangelio de San Mateo, y los Evangelios de San Marcos quedarán para los siguientes domingos. Y es importante esto porque estaremos viendo muchos pasajes de la vida de Jesús, y de cada acontecimiento, de cada pasaje, de cada palabra, de cada acción de Cristo, siempre vamos a poder sacar cualquier cantidad de enseñanzas prácticas para nuestra vida. Por eso tenemos que seguir orando, pidiéndole el discernimiento al Espíritu Santo para que cada evangelio vaya transformando nuestra vida. De nada sirve escuchar estos 3 mensajes del evangelio diariamente si no estamos transformando nuestra vida. Pidámosle al Señor esa gracia. Vamos con estos 3 mensajes de hoy. Primero, corre hacia la voluntad de Dios. Segundo, ¿qué quieres que haga por ti? Tercero, ¿sigues a Dios solo en las buenas? Vamos con el primer punto. Corre hacia la voluntad de Dios. El Evangelio de hoy tiene un dato bastante curioso. Dice que iban camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Jesús se les adelantaba. Es decir, Jesús no solamente iba a Jerusalén, sino que Jesús iba de manera presurosa a Jerusalén. Jesús estaba prácticamente corriendo a Jerusalén, porque en Jerusalén iba a ser la voluntad del Padre, dar su vida en rescate por todos. Nosotros debemos ver a Jesús que corre hacia la voluntad del Padre y seguir a Jesús en este correr, en este adelantarnos hacia la voluntad del Padre, como lo hizo la Santísima Virgen María. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 39, después de que la Virgen María recibe el anuncio del ángel, nos dice el evangelista San Lucas que María se fue sin más demora, rápidamente, con prisa, a servir a su prima Santa Isabel. Y aquí la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿hacia qué voluntad corres? ¿Hacia qué voluntad de alguna manera te sientes apremiado? Algunas personas corren hacia el cumplimiento de su propia voluntad. Entonces hay un capricho que le exige algo y corren a cumplir ese capricho. La debilidad de nuestra propia fragilidad humana le exige algo y corren inmediatamente a cumplir el capricho de su propia voluntad. Cualquier tentación, cualquier debilidad, cualquier fragilidad que se expresa, inmediatamente corren a servirla, corren a buscarla. Entonces podemos correr
en dirección de nuestra propia voluntad, o podemos correr en dirección de la voluntad de los demás. Estamos atentos a lo que otro está pidiendo, sea nuestro jefe, sea la persona a la que le queremos caer bien, sea la persona que queremos impresionar, o en el peor de los casos, sea esos amigos que de alguna manera nos están induciendo al mal, y ellos expresan su voluntad y corremos a cumplir la voluntad de los demás. ¿Corremos a cumplir nuestra voluntad? ¿Corremos a cumplir la voluntad de los demás o corremos a cumplir la voluntad de Dios? Somos prontos, ligeros, inmediatos, sin demora para cumplir ¿qué voluntad? ¿La nuestra, la de los demás o la de Dios? Y esto es bien importante, porque no solo es cumplir la voluntad de Dios, además es hacerlo de una manera veloz, alegre, de una manera inmediata, de una manera entusiasta. No es simplemente arrastrarnos para cumplir la voluntad de Dios, sino pedirle al Señor la gracia de poder hacerlo, repito, de una manera inmediata. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida espiritual en situaciones que sabemos Dios nos está hablando y postergamos el cumplimiento de lo que Dios nos pide? Vamos retrasándolo. Hay una palabra que se utiliza mucho en el ambiente empresarial. La palabra es esta: procrastinar. Es una palabra bien extraña, pero tiene un significado bien interesante. Y esto es como postergar lo importante, ir dejando aquello que es importante, ir relegando lo que yo sé que debo hacer y dejándolo para más tarde. Pues nosotros no podemos procrastinar en nuestra vida espiritual. Al contrario, debemos pedir a nuestra Madre Santísima, que fue inmediata en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que interceda por nosotros para que nosotros podamos correr hacia la voluntad de nuestro Padre. Segundo, ¿qué quieres que haga por ti? Esta fue la pregunta que el Señor le hizo a los hijos del Zebedeo, a Juan y Santiago. ¿Qué quiere que haga por ustedes? Y hoy te lo pregunto a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Fue también la pregunta que el Señor le hizo a Bartimeo, el ciego de nacimiento. ¿Qué quieres que haga por ti? Y la pregunta es bien valiosa, porque es obvio que el Señor sabe exactamente lo que necesitamos. Es más, sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y sin embargo, noten la delicadeza del Señor. Quiere preguntar qué quieres que haga por ti para que nosotros mismos expresemos lo que hay en nuestro corazón. Cuando uno es papá, uno tal vez comprende mejor lo que el Señor está haciendo con sus apóstoles. En ocasiones, un hijo se te acerca y te pide algo. Uno sabe exactamente lo que el niño necesita y sin embargo, uno quiere que él se exprese, que él hable, porque esto entabla una relación de confianza. Incluso en ocasiones cuando piden lo que no deben pedir, cuando piden lo que no corresponde, se presenta una oportunidad maravillosa para poder indicar adecuadamente aquello que sí deberían pedir o aquello que les conviene. En este caso, por ejemplo, los apóstoles Juan y Santiago le piden algo al Señor y con tanta paciencia, con tanto amor, el Señor les va a conducir a una realidad más profunda, a la realidad de entregar la vida. Ellos estaban pidiendo ser los primeros y el Señor les va a enseñar que para ser el primero hay que darlo todo, que para ser el primero hay que ser el último, que para ser el primero hay que servir a los demás. Entonces el Señor se aprovecha de una petición un tanto interesada para purificar la intención de estos apóstoles. Repito, en muchas ocasiones Dios hace lo mismo con nosotros. Él quiere que expresemos lo que necesitamos, lo que creemos necesitar. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que nuestras peticiones tienen mucho de vanidad, mucho de interés personal y poco de búsqueda de la voluntad de Dios? Y sin embargo, cuando se las pedimos a Dios con sinceridad, cuando expresamos desde lo profundo de nuestra alma lo que queremos, el Señor va conduciendo a esa alma a pedir ya no lo que desea, sino lo que necesita. Óyeme bien, al inicio uno comienza pidiendo lo que desea. Pero si se es constante en la oración, si se es constante en el diálogo con el Señor, al final terminarás pidiendo lo que necesitas. ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy te lo pregunta el Señor. Tercero, ¿sigues a Dios solo en las buenas? Hay algo que a mí particularmente me llama la atención en este Evangelio y de verdad que no me deja de sorprender. Justo después de que el Señor ha hecho una catequesis sobre su pasión,
justo después de que el Señor abre el corazón a sus apóstoles y le dice que va a ser entregado, que los sumos sacerdotes y escribas lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, después de que dice que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y que al tercer día resucitará, uno esperaría que la actitud de los apóstoles fuese una actitud como de mayor contemplación del misterio, en el mejor de los casos, de quedarse en silencio y pensar qué es lo que trata de decir el Señor. Pero claro que el Señor está hablando de una situación difícil. El Señor está revelando el misterio de su pasión. Una pasión que a los ojos humanos parecerá una gran derrota. El Señor les está contando que esto que parecerá una gran derrota en realidad será un triunfo porque Él resucitará. Y Santiago y Juan, que parece no haber entendido nada, se acercan a Jesús y le dicen: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es sorprendente. El Señor está hablando de cruz y ellos están pensando en gloria humana. El Señor está hablando de muerte y ellos están pensando en triunfo. El Señor está hablando de dar la vida y ellos están pensando de manera interesada en reinar, en gobernar. ¿Qué paciencia tiene el Señor con estos apóstoles y qué paciencia tiene el Señor con nosotros? Porque muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros en la vida espiritual. Solamente seguimos a Dios en las buenas. Solamente seguimos al Señor en aquello que nos agrada al oído. Cuando se nos habla de misericordia, cuando se nos habla de perdón, cuando se nos habla de un Dios que nos amó hasta el extremo, cuando se nos habla de un Dios que siempre estará allí, que nos acompaña, que no nos deja solos, que sana nuestras heridas. Y claro que eso es una dimensión del seguimiento del Señor. Pero cuando se nos empieza a hablar de cruz, sacrificio, renuncia, de dejar el pecado, de tomar decisiones radicales por cumplir la voluntad de Dios, cuando se nos empieza a decir que Dios es el primero y está por encima de cualquier otra cosa, entonces empezamos a tambalear y quisiéramos no escuchar nada de esto. Quisiéramos ignorar lo que el Señor está diciendo, como parece quisieron ignorarlo Santiago y Juan. Y es que parece tan descontextualizada la petición que le hacen al Señor, que es casi como si le estuvieran diciendo a Jesús: mira, no hables de estas cosas, no hables de cruz, no hables de entrega, no hables de esto. Volvamos a hablar de gloria, de reino, volvamos a hablar de tu triunfo. Repito, en ocasiones nosotros somos ese Santiago y ese Juan que queremos solamente lo que le agrada a nuestra naturaleza en la vida espiritual. Solamente seguimos al Señor en las buenas. Algún santo decía que el Señor tiene muchos amigos en su mesa, pero pocos amigos en su cruz. Y efectivamente, en la última cena estarán todos, pero en la cruz solo las mujeres fieles y Juan. ¿Sigues a Dios solo en las buenas? Cuando las cuestiones se complican, cuando seguir al Señor implica sacrificio, cuando te dejan solo, cuando te atacan, cuando tienes que renunciar a cosas que amas mucho por seguir al Señor, pero que sabes que son dañinas para tu alma, ¿todavía ahí sigues a Jesús? Recordemos entonces. Primero, corre hacia la voluntad de Dios. Segundo, ¿qué quieres que haga por ti? Tercero, ¿sigues a Dios solo en las buenas? Compromiso. En el rosario de hoy pidamos la gracia de seguir a Jesús también en los momentos difíciles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.